Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Y vamos a ir de una vez versículo a versículo. Vamos entonces comenzando en el versículo 29, dice lo siguiente. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Cuando tú y yo seguimos a alguna persona, y esta persona es muy activa, en algún momento nos sentimos ya cansados, pero no podemos parar con esta persona. Y cuando esta persona por fin se detiene y se sienta, decimos, al fin vamos a poder descansar. Nos sentamos en torno a él como lo hicieron aquí los discípulos, y estos estaban al pendiente de lo que Jesús iba a decir e iba a enseñar, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Versículo 30, y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. Los curó a todos. Aquí no dice que curó solamente a algunos, sino que curó a todos. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico en el cual dice la palabra de Dios, Jesús entró a determinada ciudad, pero que no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. De ahí la importancia de la fe. Versículo 31, de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Precisamente por esto, porque daban gracias, porque alababan al Dios de Israel. Por eso entendemos, Jesús sanó a todos. Versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Jesús siente compasión de la gente. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir a tu hermano que te vaya bien cuando sabes que tiene frío, cuando sabes que no tiene a dónde ir, no tiene que vestir, tiene hambre? ¿Cómo puedes decir a tu hermano que te vaya bien sin darle lo necesario? Es importante la compasión, y la compasión no es lástima. Jesús siente compasión, se compadece del otro, hace suya las necesidades del otro, se pone en los zapatos del otro. Y esa es la invitación que me hace a mí en este versículo, sentir compasión de mi hermano, así como Cristo sintió compasión de ti y de mí. Le dice a los discípulos, versículo 33, ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Esta es una respuesta muy válida, porque ¿cuál era la realidad? Que se encontraban precisamente en el desierto, que no había tiendas cerca, y que efectivamente al despedir a toda esta gente quizá no iban a alcanzar a llegar y podían desfallecer, como bien lo dice la palabra de Dios. Por lo que dice-les Jesús, versículo 34, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. 7. El número 7 en la Biblia es un número perfecto. Aquí estamos hablando de perfección. 7, una fe perfecta, una fe íntegra, una fe pura, una fe como la de un niño que simplemente tiene hambre y pide a su mamá o a su papá que le dé algo que comer. Y el papá no le va a dar un escorpión, no le va a dar una víbora, sino que va a dar lo mejor que tiene. Entonces, y esos pocos pececillos, con pocos que tengan la voluntad realmente de querer hacer las cosas, con eso es suficiente, dice aquí este versículo. ¿Por qué? Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo, dice el versículo 35. ¿Qué va a hacer Jesús? Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Muchas veces Dios va a hacer las cosas, y más cuando no podemos hacer más nada. Tenemos que dejar a Dios actuar, aunque no entendamos el por qué. Jesús aquí mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Él sabe lo que iba a hacer. Dice el versículo 36, tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Cuando comenzaron los discípulos a recoger estos canastos, los empezaron a repartir, sabían que aquí hubo un milagro.
Un milagro que hoy en día muchos le quieren quitar crédito, puesto que dicen que no fue que hubo tal milagro, sino que simplemente la gente compartió lo que tenían y de esa forma pudieron comer todos. Aunque esto hubiera de haber sido así, cosa que no fue porque aquí no lo dice, de todas maneras es un milagro. Porque con 7 panecillos y unos cuantos pececillos no se podía alimentar a semejante multitud. Versículo 37. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas, o sea, 7 canastas. Comenzamos con 7 y terminamos con 7. Dios no se agota, Dios no se divide, Dios se multiplica al darse en cada uno de sus hijos, al estar en ti, al estar en mí y en cada uno de sus hijos. Dios es inabarcable, Dios es grande, Dios lo puede hacer todo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué me enseña entonces aquí la palabra de Dios? Que lo que me dice a mí es de que muchas veces quizá no tengo mucho, quizás solamente tengo un 10%. Dios sabe, no hay más, pues me pide ese 10% y Él va a ser el 90%. Pero hay ocasiones en las que tenemos el 90% de nuestra capacidad para poder cambiar las cosas. O sea, está en ti, está en mí poderlas cambiar. Pero no lo hacemos y esperamos que Dios lo haga, que Dios ponga ese 10%. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Porque está en ti muchas veces y está en mí cambiar las situaciones. Cuando no esté en ti ni esté en mí y que solamente tengamos ese 10%, entonces vamos a dejar que el Señor haga las cosas. Pero si está en ti y si está en mí cambiarlas, sería tonto no cambiar la situación. Si esto que hemos compartido hoy aquí en este sitio Laicos Misioneros Javier Ochoa, te invito a que lo compartas, a que le des like y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.